Amigos, ¿cómo están? Buenos días. Nuevamente con su programa Económica de Andina Canal Online. Hoy vamos a abordar el tema del factoring y de qué manera esto mejora las operaciones financieras para las pequeñas y microempresas. Para abordar este tema hemos invitado al señor Kenneth Benson. Él es experto de Dinamarca en documentos de negocios y del Centro de Comercio de las Naciones Unidas, y también es presidente de EFAC, que es una empresa especializada en este rubro. Buenos días, señor Benson. Buenos días. Queremos un poco conocer de qué se trata esto del factoring. Muchas personas todavía no saben que teniendo sus facturas podrían hacerlas, realizarlas en una entidad financiera para obtener liquidez. Así es. Bueno, el factoring es un mecanismo para adelantar el pago de una factura. Si el emisor de la factura ya tiene la aprobación de la factura del receptor, pueden vender la factura en el banco o a una financiera para obtener liquidez en menos días. Normalmente una empresa tiene que esperar 30, 60, 90 días para obtener su dinero, tienen que esperar hasta que el cliente paga, pero con la factura pueden transferir este crédito a otra entidad y de esta manera obtener su dinero más rápido. Ahora, pero esto a nivel de la región, a escala regional o del mundo, en el país todavía esto no está tan desarrollado. No está tan desarrollado acá en el Perú. Si hacemos la comparación con Chile, por ejemplo, en Chile hay un mercado muy grande con facturas. Acá en el Perú todavía es algo pequeño. También hay que entender que hay diferencias en la definición de factoring. Cuando hablamos de factoring acá en el Perú, la definición es muy específica, mientras en Chile se incluye conceptos como confirming, como el cambio de letras de cambio y otros conceptos que acá no incluimos. Entonces la definición en Chile es mucho más amplia. Sin embargo, el mercado de facturas en Chile también es mucho más grande y hay espacio acá en el Perú para ¿Cuánto se mueve en el Perú y a diferencia de otros países de la región? Por no mencionar de repente a Estados Unidos, que debe ser pues uno de los principales emisores, ¿no? Bueno, acá en el Perú hay varias restricciones con el factoring. Hay la Superintendencia de Bancos y Seguros que regulizan el mercado de factoring. Para ser una empresa de factoring hay que ser un banco financiero o una empresa de factoring que tiene su propia categoría en la SBS. Eso es muy distinto de otros países. En otros países los mercados de facturas son más abiertos y por eso hay más transacciones. Ahora, hace poco el Ministerio de la Producción está evaluando la posibilidad de crear un mecanismo conjuntamente con el Ministerio de Economía y la Bolsa de Valores para un poco dinamizar el mercado de valores en el país y darle, no sé, de repente una mayor participación a las pequeñas y microempresas. ¿De qué se trata esto y cómo ayudaría en realidad? Sí, hay una nueva iniciativa del Ministerio de Producción. Creo que la iniciativa todavía está en el proceso de ser formalizado. Sin embargo, he entendido que incluye varios nuevos iniciativas y mecanismos para impulsar el factoring, como por ejemplo la creación de un registro central con todos los compraventas de facturas. Es una de iniciativas. También hay iniciativas de especificar que la tercera copia, la factura negociable, ya es obligatorio acá en el Perú. Hay iniciativas
especificar que las emprendedores de facturas tienen que emitir y imprimir esta tercera copia. Al margen de crear estos registros, que tengo entendido quizás sería en Cavalli, que es la caja de valores y liquidaciones que utiliza la bolsa de valores, ¿cuánto imprimiría de dinamismo al mercado? ¿Qué porcentaje? O sea, porque la idea es que este mercado todavía pues, no tiene la profundidad de otros vecinos como Chile, como Brasil y Colombia, ¿no? Bueno, para mí es un poco difícil decir cuándo va a aumentar el mercado. El mercado de factoring, como es la definición peruana, es muy pequeño ahora. Sin embargo, sí va a mejorar, ¿no? Hay otras iniciativas de productos como, por ejemplo, una especificación del tiempo para la aceptación de una factura que también va a impulsar. Yo creo que por lo menos puede aumentar el mercado con unos 50%. ¿50%? Sí. Me parece interesante, pero otro tema también ahí a observar, evaluar, es que en realidad todavía es un poco caro, ¿no? Para la persona que va a realizar esas operaciones. Caro en el sentido de que el descuento, ¿no?, de este factoring todavía, o sea, si bien es cierto, te ayuda a dar liquidez, pero todavía no está, la tasa es diferente en otros países. Bueno, las tasas acá en Perú son muy altas. Hay 1.5 millones de empresas en el Perú, más o menos. 95% son en la categoría microempresas y las 99.5% son en las categorías MIPES y pymes. La tasa de un proceso de factoring siempre está basado en el riesgo. El riesgo puede ser... tiene varias caras, ¿no? Una cara es el riesgo del receptor de la factura que tiene que pagar el crédito, y otro es el riesgo de fraude con la factura. La nueva iniciativa de Produce definitivamente va a bajar el riesgo para que las tasas también va a bajar y más que nada va a bajar el riesgo del fraude. Con un registro nacional, la entidad financiera que quiere comprar una factura puede buscar la factura en el registro central para ver si ya está vendida una vez y para ver que sí o sí ya existe esta factura. Pero ese mecanismo es cuando pasemos de la factura física a la factura electrónica, que todavía la primera parte todavía sigue siendo mayor, ¿no? Sí, bueno, esta iniciativa es más que nada sobre las facturas en física. Y hay otra iniciativa que pertenece a la SUNAT, que es establecer que las empresas peruanas imitan facturas electrónicas, como es el caso en la mayoría de los países en la región. También en APEC hay un acuerdo de todos los países de APEC para mudarse de las facturas en física hacia las facturas electrónicas. Las facturas electrónicas tienen otras ventajas. Tienen las ventajas que se pueden negociar con financieras de otros países, entonces el mercado es mucho más amplio. Con una factura en papel tú lo puedes vender en el banco local que está en la esquina, pero si el documento es electrónico, puedes venderlo en cualquier mercado del mundo. Ahora, si esto prospera, esta iniciativa, cualquier empresa que tiene facturas podría no solo venderla en el país, sino en los países que son miembros del bloque de la PEC, estas 21 economías. Así es, y es un mecanismo para impulsar la competencia en el... Y las tasas también serían de repente más competitivas, ¿no? Más atractivas. Mucho más atractivas, sí. Y ¿cómo usted observa que se va a desarrollar este mercado en los próximos años? Teniendo en cuenta que pues obviamente Perú pues está entrando pues en todo, nuevamente retomando su proceso de expansión.
retomando, me refiero al ritmo de crecimiento. Bueno, este año va a bordear el 3%, pero para los próximos años va a recuperar el 5 o 6% que venía creciendo, y que, bueno, la modernidad, la innovación, la competitividad son temas que tienen que ser inherentes a este proceso. Sí. Bueno, el factoring es un mecanismo que mejora la competitividad mucho. Es el acceso a capital de trabajo, que es lo más básico para que una empresa pueda crecer. Con el factoring y con la factura electrónica, se puede establecer un mercado con la compra-venta de facturas que es mucho más competitiva del mercado que tenemos ahora con las facturas en física. Con más competencia en el mercado, hay tasas más atractivas, hay más opciones para obtener liquidez, y con acceso a instrumentos financieros crecen las empresas. Usted habló que acá se hacen operaciones con entidades que autoriza la Superintendencia de Banca y Seguro, vale decir principalmente empresas financieras, pero también necesitamos más empresas que se dediquen a esto, especialistas en este tema. Sí. Ahora hay muchas restricciones. Es bien difícil incorporarse como empresa supervisada. La SBS regulariza todo lo que es el Perú. Con la factura electrónica se puede vender a financieras de otros países. Entonces, eso está afuera de las regulaciones de la SBS, y es una manera para amplificar el mercado en el corto tiempo. Sin embargo, si hay un mercado local, también vamos a ver más financieras, más inversionistas acá en el Perú que quieren venir para aprovecharse del mercado. Perfecto, señor Benson. Yo le agradezco por esto y porque nuestros amigos de Económica conozcan un poco más de la posibilidad de que sus negocios, sus operaciones tengan una mayor liquidez a través de lo que es el factoring. Amigos, regresamos con ustedes en breves instantes. Amigos de Económica, regresamos con su programa y vamos a abordar el paquete de reactivación económica que ha emitido el Ejecutivo y que esta semana ya en su primera versión lo ha aprobado la Comisión de Economía, que preside el señor Casio Guaire, quien está con nosotros. Señor Guaire, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días. Gracias, William, por darme este espacio. Efectivamente, ya se ha aprobado el tercer o cuarto paquete prácticamente, bueno, aunque al ministro no le gusta que le digamos paquete, pero bueno, son medidas económicas que, dicho de paso, muy positivo, y obviamente en el que se ha aprobado ya dentro de la comisión, se ha aprobado para permitir la mayor inversión en el crecimiento económico, mantener el estándar del control ambiental, obviamente también reducir el periodo de la toma de otorgamiento de licencias, permisos, y de esta manera agilizar las inversiones. Esto se mide principalmente para mantener el estándar del control ambiental. Inicialmente, hasta antes de que esta medida se tome, se demoraba 300 días para tramitar esta gestión, ¿no?
tanto para sacar permiso de Cernán, permiso de Produce, permiso de Lana y otras instancias, que todo eso demora de 30 a 60 días, sumado por cada uno de ellos. En la actualidad, lo que están fomentando mediante esta medida es formar una sola ventana de atención, ¿no? Entonces, una sola, vamos a decir, mesa de partes que va a atender hacia todos, en la cual que el trámite prácticamente va a ser en esta etapa en forma conjunta, paralela en las gestiones, que debe demorar a lo más, ¿no?, 150 días frente a lo que normalmente se demora 300 días. Esto es una de las ventajas, por ejemplo, que tendrán los empresarios en agilizar. Otro es, por ejemplo, también en el otorgamiento de licencias o permisos. En el caso de SUCAMEC, la Superintendencia de Control de Armamento y Munición, ¿no?, hasta antes de esta medida, por ejemplo, necesariamente tenía que tener el permiso, ¿no?, del Comando Conjunto de la Fuerza Armada. Hoy se está obviando porque eso se demoraba muchas veces 90 días, 100 días, 60 días, qué sé yo. Entonces se está obviando de tal manera que los trámites sean mucho menos. Es más, los permisos que se daba para los polvorines, lugar donde se almacenan obviamente estos explosivos, por ejemplo, era hasta 2 años. Hoy con esta medida se está incrementando a 3 años. O sea, es toda una facilidad que tienen aquí los empresarios. Igualmente esto va a permitir obviamente agilizar esa tramitología, agilizar las medidas. Aquí algo más importante también es frente a las sanciones que van a tener, lo que nunca se hacía ello, es sanciones a los funcionarios que demoren, ¿no?, más del tiempo necesario. Si por ejemplo en caso de las invasiones de terrenos que ellos, y lo permite, sabiendo que eso está destinado para un proyecto, el alcalde o el funcionario que está a cargo de la responsabilidad de ese área, tiene hasta pena de cárcel de hasta 6 años. Y creo que estas medidas hace ver de que ya la confianza se estaría dando al empresario para que ellos puedan fomentar mejor el crecimiento económico. Ahora bien, congresista, el miércoles el Ejecutivo, luego del Consejo de Ministros, anunció una segunda parte de este conjunto de medidas reactivadoras y ha planteado la reducción de los impuestos, específicamente el impuesto a la renta, y también una disminución significativa de los precios de los combustibles. Todavía no ha llegado a la comisión, obviamente ya en el transcurso de estos días debe llegar para poder evaluar, analizar, pero sin embargo desde ya yo le digo que es una medida muy importante, mucho más, creo que esta es una inyección a la vena si estamos hablando de un paciente, ¿no? Reducir impuesto a la renta significa que la población tenga mayor cantidad, ¿no?, de soles en sus bolsillos. Eso significa que hay que consumir más, ¿no?, de la mayor cantidad de fluidez que puedes tener, ¿no?, del consumo dentro de toda la economía. Agiliza más el movimiento económico. Esto, por ejemplo, es una medida muy importante. Creo que el ministro, ¿no?, ha escuchado lo que en CADE se ha dado ya las conclusiones y es parte de los problemas que existía, y esto es una alternativa. Y otra de la alternativa, obviamente, también que ya han puesto el tema laboral, ¿no? Entonces creo que estas medidas, tanto en el tema laboral y en el tema de la reducción de los impuestos, es obviamente de mucha importancia. Y la reducción de la gasolina, yo creo que también esto es efecto de la disminución de los precios que tiene el crudo a nivel internacional, ¿no? Entonces, yo creo que no hemos evaluado todavía hasta cuánto está reduciendo y para poder ver el impacto, que estoy seguro que va a ser ya, ¿no? Imagínense
reduce el costo del combustible, muy probablemente también, puede reducir el costo de los pasajes y otras cosas más que obviamente que dependemos mucho todavía de la gasolina en este caso. El ministro ha dicho que va a ayudar a reducir el costo de transporte de las empresas y un poco que esto va a significar que tengan liquidez. Lo mismo sucede con la disminución del impuesto a la renta corporativa, ¿no? De 30 a 28%. Exacto, de 30 a 28%. Yo creo que estas medidas, como digo, es una medida que va a ser de un impacto inmediato, ¿no? De ahora, una vez que reduzca, por ejemplo, el precio de los costos en el transporte, obviamente, pues aquí no le conviene tener mayores saldos. Si mi pasaje para irme a Huancayo, por ejemplo, que yo soy del lugar, me cuesta 80 soles, y espero que con estas medidas se reduzca por lo menos a 70, por decir, ¿no? Entonces ya 10 soles tengo, siquiera para la gaseosa, o queda más, ¿no? Claro. Ahora, un punto específico también de todo este conjunto de medidas es el incremento de la inversión en el país y, obviamente, una expansión del empleo. Por supuesto, mire, si la empresa reduce en el pago de sus pagos que tiene que hacer, en el pago de sus impuestos que tiene que hacer de 30 a 28%, este 2% muy bien a la empresa le sirve como para poder reinvertir, ¿no? Quiere decir incrementar obviamente sus inversiones. Y estas, si incrementas más inversiones, obviamente vas a generar más empleo, ¿no? Eso lo dice por teoría y además también eso es lo que va a suceder dentro de la economía. Y creo que esto es, como le vuelvo, es una medida de mucha importancia. Esperemos, solo esperemos ahora que dentro del Congreso sea aprobado, ¿no? Espero que la oposición no se ponga pues una oposición por oposición, sino sea una oposición responsable, pensando en el país, y no estemos poniendo más trabas dentro de la aprobación de estas normas, que de una u otra manera sí va a fortalecer el crecimiento económico de nuestro país, ¿no? Ahora, no tendrían por qué oponerse, porque obviamente Clara luz se ve que son medidas que realmente van a reactivar, van a tener un efecto positivo. Ya lo han dicho los líderes gremiales, que están de acuerdo con estas medidas y que va a dar confianza específicamente al sector empresarial. Sí, y yo creo que todos los que estamos pensando en el crecimiento del país, todos los que estamos viendo el futuro de nuestro país, ¿no? Sería como usted está diciendo, que nadie se opondría, pero cuando ya se politiza, eso es el problema, que hay una oposición por oposición. Espero que no suceda ello, porque ya, por ejemplo, ya ha aprobado esta medida dentro de la comisión, tenía que verse dentro del pleno. Y usted entenderá, ¿no?, que el día jueves, ¿no?, se ha suspendido por falta de quórum. Simplemente la oposición abandonó el hemiciclo y ya no hubo que haya quórum, se ha suspendido. Y por ello no ha sido aprobado, por ejemplo, esta medida que ya debería estar aprobada. ¿Y han programado una nueva fecha para...? Seguramente ya la presidenta del Congreso debe estar evaluando, va a ser, yo supongo que va a haber por lo menos 2 días de pleno esta semana que viene, porque ya hemos perdido todo un día. Bueno, había un motivo, el día de mañana tenemos una visita de todo parte del Congreso, de las diferentes comisiones de China, y el Congreso peruano va a tener la oportunidad de recibirlos a ellos, y obviamente es un encuentro de parlamentarios, ¿no?, de China y peruano, y creo que esto también es muy importante porque ya estamos viviendo en un mundo globalizado, en la cual los intercambios, ¿no?, tanto económicos, tecnológicos, todos tienen que ir girando a nivel globalizado, y nosotros tenemos que ser parte de ese engranaje. Como si bien es cierto que en nuestro país aparentemente no tenemos de repente una tecnología sofisticada, pero sí, ¿no?, tenemos muchos recursos como para responder y además atender al mundo.
no solamente como recursos naturales, también capacidad humana y obviamente preparándose ya para enfrentar eso, ¿no? Una consulta adicional. ¿Usted también prevé que la economía pueda retomar los niveles de 6% que es su crecimiento potencial? Yo creo que sí. En la diversificación económica, analizar esto es un tema muy importante, debería darse, porque la dependencia que teníamos inicialmente, que solo de las materias primas, en especial de las mineras, ¿no? Ya para nosotros en esta oportunidad ha demostrado que no nos ha afectado tanto, porque si hubiera sido un efecto directo, bajó los precios minerales en el mundo, nuestra economía también estaría en el piso, pero debemos entender, gracias a la diversificación que se ha venido dando poco a poco, ¿no? Y esto todavía mucho más tenemos a nivel de nuestro país diversificado en los diferentes sectores. Creo que estamos notando que hay que prestar mayor atención justamente en la diversificación económica, y esto en los diferentes sectores, principalmente en el sector agropecuario, ¿no? Y obviamente esto jala a la gastronomía, que actualmente el Perú es un boom en gastronomía y es uno de los líderes que ha demostrado en el mundo entero que somos los mejores, por lo menos en gastronomía, que hasta ahora, ¿no? Perfecto. Finalmente, ¿cuál es la agenda de la Comisión de Economía para la próxima semana? Bueno, probablemente vamos a tocar esta última medida que ya deben pasar el día de hoy, espero, ¿no? A la comisión, y analizaremos. El miércoles debe ser como primer punto a tocarse esta medida, porque yo personalmente lo considero que es muy importante para iniciar una reactivación económica, pero ya. Perfecto, señor Congresista, yo le agradezco por estar acá y darnos unas luces acerca de estas nuevas medidas que ha anunciado el Ejecutivo. Sí. Muy amable. Gracias, Will. Amigos, con ustedes, hasta la próxima semana, siempre en Canal Online.